Menciona Land Rover y una imagen te viene a la mente al instante. Es cuadrada, es robusta. Normalmente está cubierta de barro. El Land Rover Defender es un icono, pero no fue el comienzo de la historia. Esa historia comienza justo después de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña, como la mayor parte del mundo, estaba en caos. El racionamiento todavía estaba en vigor. Y la empresa Rover necesitaba un plan. Inspirados por el Jeep Willys estadounidense, los hermanos Wilkes, Maurice y Spencer encontraron una solución. Construirían un vehículo resistente capaz de llegar a cualquier parte. El primer Land Rover nunca tuvo la intención de ser un vehículo de lujo. Era una herramienta para una nación que intentaba reconstruirse. Esto no era solo un coche, era una revolución. Ese diseño simple y robusto se convertiría en la base de una leyenda. Durante las siguientes 7 décadas, Land Rover evolucionaría. Pasaría de los campos embarrados a las fincas glamurosas. Conquistaría montañas y desiertos. Se convertiría en el vehículo elegido tanto por la realeza como por los aventureros. Desde el Serie 1 hasta el Defender, el Discovery y el Range Rover, exploraremos la evolución de una leyenda todoterreno. Prepárate para descubrir la leyenda de Land Rover. Abróchate el cinturón, va a ser un viaje movidito. Estamos en 1948. Gran Bretaña todavía se está recuperando de la guerra. El racionamiento está en vigor y los materiales son escasos. Pero en las arenas de Red Wharf Bay, en Gales, se está gestando una revolución. Maurice Wilkes, ingeniero jefe de Rover, dibuja un vehículo rudimentario en la arena. Su inspiración, el Jeep Willys estadounidense, un caballo de batalla durante la guerra. Wilkes imagina un vehículo que pueda hacer frente a los terrenos difíciles de las granjas y a las exigencias de una nación en reconstrucción. El resultado es el Land Rover Serie 1. Un vehículo que cambiará para siempre el panorama automovilístico. Presentado en el Salón del Automóvil de Ámsterdam en 1948, el Land Rover Serie 1 fue un éxito inmediato. A los granjeros les encantaba su versatilidad. Los trabajadores industriales apreciaban su robustez. El Serie 1 era más que un simple vehículo, era un símbolo de la ingenuidad de la posguerra. El éxito inmediato del Land Rover Serie 1 tomó a todos por sorpresa. Rover había encontrado un hueco en el mercado, la necesidad de un vehículo robusto y capaz de llegar a cualquier parte. El Serie 1 fue rápidamente adoptado por una amplia gama de usuarios, desde granjeros y trabajadores de la construcción hasta exploradores y aventureros. Su corta distancia entre ejes y su gran altura libre al suelo le permitían sortear los terrenos más difíciles. El sistema de tracción a las 4 ruedas, que se accionaba mediante una simple palanca, proporcionaba una tracción sin igual. Su reputación de fiabilidad y robustez crecía con cada año que pasaba, consolidando su estatus como icono británico. La genialidad del Serie 1 residía en su simplicidad. Su diseño era sencillo, con piezas fáciles de sustituir. Esto lo hacía increíblemente fácil de mantener y reparar, incluso en los lugares más remotos. Bajo el capó, el Serie 1 estaba propulsado por un modesto motor de 4 cilindros y 1,6 litros. El chasis del Serie 1 era igualmente robusto, formado por un resistente bastidor de escalera con ejes rígidos delante y detrás. Su simplicidad, robustez y fiabilidad inquebrantable se convertirían en las señas de identidad de la marca Land Rover. El Serie 1 había demostrado ser una máquina capaz, pero el mundo estaba cambiando. La austeridad de la posguerra estaba dando paso a una nueva era de prosperidad. La gente quería algo más que un simple medio de transporte, quería algo de comodidad, algo de estilo. En 1958 presentaron el Serie 2. El Serie 2 supuso un importante paso adelante. Aunque conservaba el encanto robusto del original, contaba con un diseño más refinado. Los faros delanteros estaban montados en las aletas, lo que le daba un aspecto más moderno. Bajo el capó, el Serie 2 recibió un motor más potente. El Serie 2 era tan capaz como su predecesor, pero ahora también era más cómodo y refinado. La leyenda estaba creciendo.
El éxito del Serie 2 no se limitó a Gran Bretaña. La reputación de Land Rover de construir vehículos resistentes y capaces de llegar a cualquier parte se había extendido por todo el mundo. Desde el interior de Australia hasta la sabana africana, el Land Rover estaba demostrando su valía en los entornos más duros. Los exploradores y aventureros adoptaron el Land Rover, confiando en su robustez y fiabilidad para llegar a los rincones más remotos del planeta. Los granjeros de los países en vías de desarrollo lo consideraron una herramienta inestimable, capaz de enfrentarse a terrenos difíciles y transportar mercancías al mercado. El Serie 2 no era solo un icono británico, se estaba convirtiendo en un fenómeno global. A finales de la década de 1960, el Serie 2 empezaba a acusar su edad. Una nueva década exigía un nuevo Land Rover. En 1971 se presentó el Serie 3. Fue una evolución sutil, más que una revolución, pero se convertiría en el Land Rover Serie definitivo. El cambio más notable fue la nueva parrilla de plástico, introducida para cumplir con las normas de seguridad. El interior también se actualizó, con un nuevo salpicadero y asientos más cómodos. En cuanto a la mecánica, el Serie 3 se benefició de una serie de mejoras. El Serie 3 se convertiría en el Land Rover más vendido de la historia, con más de 440.000 unidades producidas durante sus 15 años de producción. El Serie 3 consolidó el lugar de Land Rover en la historia del automóvil. A finales de la década de 1960, Land Rover había conquistado el mundo de los vehículos utilitarios robustos. Los granjeros confiaban en ellos, los exploradores juraban por ellos, incluso la reina tenía uno. Pero el mundo estaba cambiando. Estaba surgiendo un nuevo tipo de vehículo, el vehículo deportivo utilitario, o SUV. Land Rover sabía que no podía ignorar este mercado en crecimiento. Así comenzó el desarrollo de un vehículo que redefiniría el panorama automovilístico, el Range Rover. El Range Rover había creado un nuevo segmento en el mercado, el SUV de lujo. El interior del Range Rover era una revelación. Atrás quedaban los interiores espartanos de los Land Rover Serie. En su lugar había un habitáculo espacioso adornado en cuero y madera con cómodos asientos y modernas comodidades. Pero el Range Rover no era solo lujo. Seguía siendo un Land Rover en el fondo y estaba construido para ser conducido fuera de la carretera. El sistema de tracción a las 4 ruedas permanente proporcionaba una tracción sin igual, mientras que la suspensión de largo recorrido absorbía los baches con facilidad. El potente motor IP8 proporcionaba un amplio par motor, lo que permitía al Range Rover subir pendientes pronunciadas y vadear aguas profundas. La combinación única de lujo y capacidad del Range Rover lo convirtió en un éxito instantáneo. El Range Rover fue un auténtico pionero y se convertiría en uno de los SUV más icónicos y exitosos de todos los tiempos. El éxito de los Land Rover Serie y del Range Rover había puesto a Land Rover en el mapa. Pero fue la expansión global de la marca lo que consolidó su estatus legendario. Desde los desiertos de África hasta las selvas de Sudamérica, los Land Rover no tardaron en convertirse en una imagen familiar, enfrentándose a algunos de los terrenos más difíciles del mundo. Exploradores, aventureros y cooperantes recurrieron al Land Rover, atraídos por la capacidad y la fiabilidad inigualables de estos vehículos. Land Rover asumió su papel como vehículo predilecto para aquellos que se atrevían a aventurarse fuera de los caminos trillados. El Land Rover se convirtió en un símbolo de resistencia, un testimonio de la ingenuidad humana y del deseo de explorar lo desconocido.
allá. Si el Range Rover representaba el ascenso del Land Rover al mercado de lujo, el Defender se mantenía fiel a sus raíces. Era el sucesor espiritual de los Land Rover Serie, un vehículo construido con un único propósito: conquistar cualquier terreno. Lanzado en 1983, el Defender se conoció inicialmente como el 110 o 90, en referencia a la longitud de su distancia entre ejes en pulgadas. El Defender no era bonito, era cuadrado, utilitario y construido para la función, no para la forma. Bajo el capó, el Defender estaba propulsado por una gama de motores diésel, elegidos por su par motor y su durabilidad. La construcción de bastidor de escalera era increíblemente resistente, capaz de soportar un enorme castigo. El Defender se convirtió rápidamente en el vehículo elegido por cualquiera que necesitara ir a cualquier parte y hacer cualquier cosa. Los granjeros adoraban su versatilidad. Los cooperantes confiaban en su fiabilidad. Y los ejércitos de todo el mundo apreciaban su robustez. Desde los campos de batalla de la Guerra del Golfo hasta las sabanas de África, el Defender estaba allí, haciendo frente a los trabajos más duros en los entornos más difíciles. Se convirtió en un símbolo de esperanza, un salvavidas para los más necesitados. El atractivo del Defender no se limitaba a quienes necesitaban sus capacidades. También se convirtió en un clásico de culto, una declaración de moda para aquellos que querían proyectar una imagen de individualismo robusto. Famosos, músicos e incluso miembros de la familia real eran vistos a menudo al volante de un Defender, pero los días del Defender estaban contados. A medida que las normas de seguridad y emisiones se hacían más estrictas, a Land Rover le resultaba cada vez más difícil justificar la continuidad de la producción del icónico vehículo. En 2016, tras una producción de más de 2 millones de vehículos, el Defender fue finalmente retirado. Era el fin de una era. El siglo XXI trajo nuevos retos para Land Rover. El panorama automovilístico estaba cambiando rápidamente. Los SUV ya no eran un nicho de mercado. Estaban en todas partes. Land Rover tuvo que adaptarse, evolucionar, sin perder de vista sus valores fundamentales. El Range Rover siguió liderando el camino, convirtiéndose en la quinta esencia de los SUV de lujo. Conservó su capacidad todoterreno, pero añadió un nivel de refinamiento y tecnología inaudito. Land Rover adoptó nuevas tecnologías y desarrolló sistemas de propulsión híbridos y eléctricos. La retirada del Defender dejó un vacío en la gama Land Rover. En 2019, Land Rover presentó el nuevo Defender, una reinvención de un icono para una nueva generación, reconocible al instante como un Defender. Conservaba la capacidad todoterreno de su predecesor, pero añadía un nivel de refinamiento y confort. El Defender había vuelto y era mejor que nunca. Land Rover siempre ha consistido en superar límites, en ir más lejos, más alto, más profundo, pero el mundo está cambiando. El panorama automovilístico está cambiando más rápido que nunca. Los vehículos eléctricos ya no son una fantasía futurista, son el presente y son el futuro. Para Land Rover, esto supone tanto un reto como una oportunidad. ¿Puede una marca que se basa en la robustez y la capacidad de abrazar la electrificación sin perder su alma? ¿Puede un Land Rover ser silencioso y seguir siendo un Land Rover? La respuesta, por supuesto, es sí. Land Rover ya ha demostrado su compromiso con la electrificación con las versiones híbridas del Range Rover y el Defender. Pero el futuro es totalmente eléctrico. Y Land Rover está preparada. Imagina un Range Rover deslizándose silenciosamente por el Serengeti con sus motores eléctricos proporcionando un par motor sin esfuerzo. O un Defender subiendo un puerto de montaña con su batería alimentada por el sol. El futuro de la aventura es eléctrico y Land Rover estará al frente. Porque para Land Rover la exploración está en su ADN y explorar, por definición, significa abrazar lo desconocido.